Abril de 2025. La CIA desclasifica archivos que muestran cómo $435.000 en dinero secreto derrocaron la democracia brasileña en 1964. Durante 61 años, estos documentos permanecieron clasificados como ultra secreto. Lo que revelan reescribe la historia de la Guerra Fría en América Latina. Esto no es teoría de la conspiración. Son hechos documentados, ahora finalmente expuestos. Y lo que descubrimos desafía todo lo que creíamos saber sobre cómo realmente caen las democracias. Porque la historia oficial siempre nos dijo que los golpes militares requieren tanques, generales y violencia en las calles. Pero los archivos de la CIA revelan algo mucho más sofisticado, mucho más insidioso e infinitamente más eficaz. La verdad es que no necesitas tanques ni soldados para derrocar a un gobierno democráticamente elegido. Solo necesitas el dinero correcto, en las manos correctas, en el momento exacto. Y en 1964, la CIA tenía los tres. Marzo de 1964. Brasil estaba al borde del precipicio. El presidente João Goulart acababa de anunciar reformas de base que amenazaban directamente los intereses corporativos estadounidenses. Nacionalización de refinerías de petróleo, redistribución de tierras, limitaciones sobre remesas de ganancias al exterior. Para Washington, esto no era solo política económica izquierdista, era una señal de alarma existencial. Porque Brasil no era solo un país latinoamericano más. Con 80 millones de habitantes, la mayor economía de la región y una influencia continental masiva, Brasil era la pieza clave. El país que, si caía en la esfera soviética, arrastraría a toda América del Sur consigo. La teoría del dominó no era solo retórica, era doctrina operacional. Y Brasil era el dominó que no podía caer. Lincoln Gordon, embajador estadounidense en Río de Janeiro, envió un telegrama urgente a Washington el 27 de marzo de 1964. Sus palabras eran cristalinas y directas. Si perdemos Brasil, perdemos toda América Latina. Pero había un problema crítico. Un obstáculo que hacía imposible la intervención tradicional. Las instituciones democráticas brasileñas eran demasiado fuertes. La sociedad civil, vibrante. La prensa, libre y combativa. Los partidos políticos, organizados. A diferencia de Guatemala en 1954 o Irán en 1953, donde la CIA orquestó golpes relativamente simples, Brasil presentaba un desafío de ingeniería política mucho más complejo. No se podía simplemente sobornar a algunos generales y esperar que tomaran el poder. Brasil tenía mecanismos de contrapeso, tenía instituciones fuertes, tenía una tradición democrática profundamente enraizada que rechazaría una intervención militar directa. Entonces, la CIA necesitaba algo completamente diferente. No un golpe militar convencional, sino una desestabilización tan profunda, tan caótica, que la propia sociedad brasileña suplicara por orden, por seguridad, por cualquier cosa que parara el caos, y los archivos recién desclasificados revelan exactamente cómo lo hicieron. William Walters, jefe de la estación de la CIA en Río de Janeiro, no era un hombre para diplomacias delicadas. Veterano curtido en operaciones secretas en Europa Oriental durante los años 1950, él comprendía una verdad fundamental sobre la ingeniería de regímenes. Nunca atacas la cúspide de la pirámide de poder, socavas la base. En enero de 1964, Walters recibió autorización de Washington para lo que los documentos llaman fríamente acción secreta en el movimiento laboral. El lenguaje burocrático esconde la realidad brutal. Lo que esto significaba era simple: pagar a líderes sindicales brasileños para organizar huelgas estratégicas que paralizarían la economía nacional. No huelgas por mejores salarios, no huelgas por condiciones laborales, huelgas políticas puras, huelgas de desestabilización, huelgas diseñadas específicamente para dar la impresión de que el gobierno de Goulart había perdido completamente el control del país. Los documentos recién desclasificados muestran movimientos de dinero que comenzaron el 15 de enero de 1964, 43 días antes del golpe. El dinero circulaba por canales intrincados y complejos, empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, intermediarios que jamás aparecerían en futuras investigaciones. Y entonces, discretamente,
El dinero llegaba a manos de líderes sindicales específicos en sectores clave de la economía brasileña. Las reuniones ocurrían en casas de seguridad repartidas por Río, apartamentos anónimos en Copacabana donde agentes de la CIA se reunían con líderes sindicales brasileños. Las conversaciones seguían siempre el mismo patrón: directas, sin rodeos, puramente transaccionales. ¿Cuánto necesitas para mantener a tus hombres fuera del trabajo? ¿Cuánto tiempo puedes sostener una huelga? ¿Puedes coordinar con los otros sindicatos? No existía ideología en esas reuniones. No había debates sobre comunismo versus capitalismo. Solo puro negocio. Capital estadounidense comprando el caos brasileño a precio de remate. Y funcionó con una eficiencia que aterroriza. La CIA no eligió objetivos al azar. Identificó meticulosamente los sectores más críticos de la infraestructura económica brasileña. Los puntos de cuello de botella donde una paralización no sería meramente inconveniente, sino absolutamente catastrófica. Y un sector se destacaba por encima de todos los demás. Un sector tan vital para la economía brasileña que paralizarlo equivaldría a cortar la arteria principal del país. Los archivos muestran que la CIA concentró recursos masivos en ese sector específico. Sabían que si podían detener ese flujo, detendrían a todo Brasil. Pero ¿cómo exactamente $435.000 paralizan una nación entera? ¿Cómo se transforma dinero en caos a escala nacional? La respuesta residía en la precisión quirúrgica de la operación, en la comprensión profunda de cómo funcionan realmente las economías modernas, y en la disposición sin límites de explotar cada vulnerabilidad, cada grieta, cada punto frágil en el tejido social. Porque el objetivo de la CIA no eran los militares, no eran los políticos en Brasilia, no eran los industriales en São Paulo. El objetivo eran los trabajadores que mantenían la economía brasileña funcionando. Y la línea de tiempo de la operación era brutalmente precisa: 73 días. Ese era todo el tiempo que Brasil tenía antes de colapsar. 73 días. Ese era exactamente el tiempo que la CIA calculó que tenía para transformar Brasil en una dictadura militar. Pero aquí está lo que hace que esta operación sea absolutamente fascinante. La CIA no empleó tanques, no lanzó bombardeos, no ejecutó invasiones. Usó dinero. Sumas manejables, distribuidas con la precisión de un cirujano. Lo que sucedió en los próximos 2 meses y medio transformaría radicalmente la forma en que Estados Unidos ejecutaría golpes de Estado durante el resto de la Guerra Fría. 15 de enero de 1964. Washington, D.C., sede de la CIA en Langley. Un memorando clasificado como ultra secreto atraviesa la mesa del director de Operaciones Especiales para América Latina. Asunto: autorización de pagos clandestinos. Operación Brother Sam. Valor aprobado: $435.000. $435.000. En 1964, esto equivalía a aproximadamente $4 millones en dinero de hoy. Una cantidad considerable, sin duda. Pero para derrocar un gobierno, para hundir la economía de la octava nación más grande del mundo, es prácticamente regalado. Y aquí está el secreto. La CIA no necesitaba comprar una revolución entera. Necesitaba solo comprar parálisis estratégica. Febrero de 1964. Copacabana, Río de Janeiro. Apartamento en el 12º piso con vistas al mar. A las 22:15 horas. Un hombre que los documentos desclasificados identifican solo como Robert, nombre clave operacional, se sienta frente a un líder sindical brasileño. El líder sindical controla a 23.000 ferroviarios en el corredor Río-São Paulo, la arteria de transporte más vital de Brasil. Robert coloca un maletín sobre la mesa. Lo abre. Dentro, paquetes de cruzeiros frescos, billetes de 500. Sus trabajadores tienen todo el derecho de protestar, dice Robert en portugués impecable. Pero protestar significa perder salarios. Las familias se mueren de hambre. Entonces, la huelga dura apenas 3 días y termina. Goulart se mantiene en el poder. El líder sindical mira el dinero. No dice nada. Robert continúa. ¿Pero qué pasaría si sus trabajadores no perdieran un centavo? ¿Y si, mientras dura la huelga, cada familia recibiera exactamente lo que ganaría trabajando? ¿Cuánto tiempo aguantaría la huelga? Semanas, responde el líder sindical. Meses, probablemente.
¿Y qué le pasaría a la economía brasileña si el transporte Río-São Paulo se paraliza durante semanas? Silencio absoluto. Desastre, dice el líder sindical. Un desastre total y absoluto. Robert cierra el maletín. Lo desliza hacia el líder sindical. Esto cubre 2 semanas de salarios. Hay mucho más cuando empiece la huelga. Bastante más. Lo que hace este momento verdaderamente crítico, no se trata nada de ideología. El líder sindical no es un anticomunista ciego. No es un agente encubierto de la CIA. Es simplemente un hombre responsable de 23.000 trabajadores que viven en la más extrema pobreza. Y la CIA acaba de transformar la huelga, que normalmente significa hambre, en una huelga que significa seguridad financiera. Es psicología conductual aplicada a la desestabilización de naciones. La reunión termina a las 23:40 horas. Robert desaparece del edificio. El líder sindical se queda solo con el maletín en las manos. 3 días más tarde, ese mismo líder sindical se reúne con otros 3 líderes sindicales, estibadores de Santos, técnicos de telecomunicaciones de Río, operarios de transporte urbano de São Paulo. Nunca menciona a la CIA, nunca nombra a Robert. Solo dice: conseguí apoyo de organizaciones anticomunistas brasileñas. Podemos sostener económicamente a nuestros trabajadores durante huelgas prolongadas. Este es el trabajo de inteligencia de clase mundial. La CIA desaparece, sin huella estadounidense. Solo brasileños hablando con brasileños sobre organizaciones patrióticas, financiando la resistencia anticomunista. Ingeniería social pura. Un líder sindical persuade a 3. Esos 3 contagian a 9 más. En 3 semanas, la red ya incluye 72.000 trabajadores en sectores estratégicos: ferrocarril, puertos, telecomunicaciones, transporte urbano, distribución de alimentos. La CIA no estaba comprando un caos aleatorio. Estaba comprando una parálisis de infraestructura calculada con precisión quirúrgica. Y aquí está el golpe de genio. El costo operacional era ridículamente bajo comparado con el impacto económico producido. Pagar a 72.000 trabajadores para no trabajar por 2 semanas, aproximadamente $380.000. Perjuicio económico causado por 2 semanas de parálisis de infraestructura en Brasil, estimado en $240 millones. Retorno sobre inversión, 60.000%. Esto no es espionaje tradicional. Es arbitraje económico aplicado a la ingeniería política. Documentos de la CIA desclasificados en abril de 2025 revelan un memorando interno fechado el 27 de febrero de 1964. Texto literal. La creación de inestabilidad laboral en sectores críticos producirá condiciones económicas que harán que la intervención militar no solo sea posible, sino necesaria a los ojos del público brasileño y de la comunidad internacional. Léelo nuevamente. Necesaria a los ojos del público brasileño. La CIA no estaba simplemente derrocando a Goulart, estaba fabricando el consentimiento popular para el golpe. Porque aquí está el dilema. Si los militares simplemente toman el poder, es un golpe descarado y brutal. Protestas mundiales, sanciones, condena de las Naciones Unidas. Pero si los militares toman el poder durante un colapso económico absoluto, cuando la gente no encuentra comida, cuando el transporte está paralizado, cuando faltan las comunicaciones, entonces los militares no se ven como dictadores, se ven como salvadores de la patria. Marzo de 1964. La operación entra en fase de ejecución. 13 de marzo de 1994, 6:47 de la mañana. Estación Central Ferroviaria de Río de Janeiro. Silencio total. 20.000 trabajadores simplemente no llegan. Los trenes que mueven el 60% de los alimentos de la zona metropolitana de Río nunca abandonan los andenes. A las 9:12, los supermercados del centro de Río reportan que faltan entregas de la mañana. A las 11:30, las radios de Brasil anuncian paro masivo de ferroviarios por mejores condiciones laborales. A las 14:00, los brasileños comienzan a comprar comida desesperadamente. A las 17:00, colas de kilómetros en los comercios. Y eso es solo el primer día. Solo el ferrocarril. Solo Río de Janeiro. 14 de marzo. Estibadores de Santos, el puerto principal de Brasil, paralizan operaciones. 93 cargueros quedan inmóviles en la bahía. Café, algodón, carnes, productos de exportación que mantienen a flote la economía brasileña, se descomponen en los contenedores. 15 de marzo. Técnicos de telecomunicaciones de Río cierran servicios a mínimos indispensables. Las llamadas comerciales ahora tardan entre 6 y 8 horas. 16 de marzo. El transporte urbano de São Paulo funciona al 23% de capacidad. 3,5 millones de personas no pueden llegar a sus empleos. Es un colapso en cascada a velocidad exponencial. El transporte falla. La distribución de alimentos se quiebra. El pánico invade a la población.
Las compras de pánico generan escasez verdadera. La escasez genera caos económico. El caos económico engendra inestabilidad política. Y mientras tanto, la prensa brasileña, una buena parte de ella financiada secretamente por la CIA a través de su programa de apoyo a medios democráticos, repite obsesivamente: Goulart ha perdido el control total del país. 18 de marzo de 1964. Mensaje cifrado de la estación de la CIA en Río hacia Langley, Washington. Texto desclasificado. Operación sobre ruedas. Parálisis de infraestructura en niveles críticos. Liderazgo militar listo para actuar. Calculamos ventana operativa de 48 a 72 horas. 40 a 72 horas. La CIA calculó que Goulart disponía de 2 o 3 días antes de que los militares actuaran. Pero también calculó algo mucho más crítico. Si Goulart lograba recuperarse, si conseguía restablecer el orden, negociar con los sindicatos, normalizar la distribución de alimentos, entonces el golpe colapsaría. Una democracia maltrecha es más peligrosa que una democracia destruida, porque una democracia herida tiene posibilidades de sanarse. Y la CIA no invirtió $435,000 para permitir que Goulart se recuperara. Tenían 48 horas para cerrar lo que había comenzado. Las huelgas funcionaron perfectamente. La economía brasileña estaba en el piso, pero la CIA comprendía: crear caos no era suficiente. Necesitaba garantizar que los militares actuaran antes de que Goulart encontrara forma de recuperarse. 48 horas. 29 de marzo de 1964. Vernon Walters, jefe de la estación de la CIA, transmite el mensaje final a Langley. Caos económico ha alcanzado punto de quiebre. Militares listos para intervenir. Aguardando luz verde de Washington. Washington responde en 6 palabras sin rodeos. Adelante. Cobertura plena. Éxito no negociable. Ese mensaje de 4 palabras selló el destino de una democracia. Porque en ese instante, Brasil no enfrentaba una crisis económica natural. Estaba viviendo el acto final de una operación meticulosamente orquestada en Langley, Virginia. 31 de marzo de 1964, 23:30 horas. En el Palacio Guanabara, en Río de Janeiro, el general Castelo Branco abre un sobre lacrado. Dentro, una única página mecanografiada. 3 párrafos. Una orden. Movilice todas las tropas. Destinos: Río de Janeiro y Brasilia. Ejecución inmediata. Castelo Branco firma a las 23:45. 15 minutos después, unidades militares en 7 estados reciben el comando simultáneamente. La sincronización es perfecta. La coordinación, de relojería. Nadie se da cuenta, pero en la Embajada de Estados Unidos en Río, una línea segura con Langley permanece abierta desde las 22:00. Agentes de la CIA vigilan cada movimiento. Un despacho cada 30 minutos. Fase 1 completada. Fase 2 en marcha. 1 de abril de 1964, 2:15 de la madrugada. El ejército controla Río. Simultáneamente, Brasilia, la capital, cae sin disparar un solo tiro. La operación es tan veloz que parece dirigida por una mano invisible, porque lo era en realidad. En el Palacio da Alborada, el presidente João Goulart se despierta por una llamada urgente. Un asesor militar con la voz temblando. Señor presidente, el ejército ha salido a las calles. Los generales dijeron que ya no reconocen su autoridad. Goulart cuelga. Silencio absoluto. Luego, una frase que capturaba toda su confusión sobre lo que acababa de ocurrir. Los trabajadores me han traicionado. Él no sabía, no podía ni imaginarlo, que esos mismos trabajadores, esos líderes sindicales que abandonaron las huelgas, esos que no levantaron a las masas para defenderlo, habían sido copados, subvencionados, manejados por una agencia estadounidense a 500 kilómetros de distancia. 8 de la mañana, 1 de abril. Goulart comprende que el golpe ha triunfado. Le quedan 2 caminos: resistir o irse. Sus asesores militares son tajantes. Señor presidente, el ejército no lo van a defender. La marina tampoco. Si resiste habrá una masacre. Goulart elige la fuga. Vuela a Porto Alegre. Desde allí, a la mañana del 2 de abril de 1964, cruza la frontera rumbo a Uruguay. Exilio permanente e irrevocable. Y en ese mismo instante, en la estación de la CIA en Río de Janeiro, Vernon Walters redacta un despacho para Washington. El texto, desclasificado en abril de 2025, expone la verdadera naturaleza de la operación. Operación de manual. Cobertura impecable. El caos económico generó la percepción de necesidad. Los militares actuaron exactamente como planeado. Transición sin víctimas. Democracia sustituida por estabilidad alineada con Occidente. Costo final, $435,000. Misión exitosa. $435,000. El precio que costó una democracia. Pero ese despacho guardaba otra sorpresa.
Una línea que permaneció bajo secreto hasta abril de 2025. Escuadrón portaaviones USS Forrestal, posicionado en el Atlántico Sur como plan de respaldo. No fue necesario. Los militares brasileños ejecutaron sin defectos. La CIA no estaba solo manejando el golpe desde dentro de Brasil. Tenía un grupo de guerra naval preparado para intervenir si los militares brasileños vacilaban. El golpe no fue un levantamiento brasileño. Fue una operación estadounidense, llevada a cabo por brazos brasileños. Y es aquí donde la historia se vuelve aún mucho más oscura. Porque el Brasil de 1964 no fue apenas una operación puntual. Fue un experimento, una demostración, un prototipo de método. 1964-1985. 21 años de régimen militar en Brasil. Miles torturados. Cientos desvanecidos. Democracia aniquilada por más de 2 décadas. Pero Brasil fue apenas la primera piedra del dominó. Chile, 1973. Golpe militar acaba con Salvador Allende. Documentos revelados después demuestran la participación activa de la CIA. Argentina, 1976. Una junta militar toma el poder. La Operación Cóndor, coordinada entre dictaduras regionales con soporte de agencias de inteligencia estadounidenses, se pone en marcha. Uruguay, 1973. Golpe militar. Idénticos patrones. Idénticas metodologías. Misma infiltración en sindicatos. Idéntica manipulación económica. Respaldo de Langley. Brasil no fue víctima de un golpe aislado. Era la primera ficha de un proyecto de escala continental. Una operación destinada a transformar toda Latinoamérica en una red de dictaduras subordinadas a Washington. Y durante 61 años se llamó Golpe Militar Brasileño. Una rebelión doméstica. Una decisión de militares nacionalistas. Abril de 2025. Los archivos son liberados. Y el mundo finalmente entiende. Todo fue diseñado en Langley desde el comienzo. Cada movimiento, cada mensaje, cada infiltración, cada dólar gastado. Pero aquí viene el detalle que debe mantenernos en vela. Alrededor de 1000 documentos sobre la operación brasileña siguen bajo llave. Aún después de la desclasificación, de abril de 2025, la CIA mantiene archivos que considera altamente confidenciales. ¿Qué permanece todavía escondido? ¿Cuántas otras operaciones utilizaron el mismo patrón? ¿Cuántas democracias fueron subastadas por menos que una casa burguesa en 1964? Regresemos entonces a la pregunta inicial de este video. ¿Cómo? ¿Es posible que $435.000 derrumbaran una democracia? La respuesta es ahora evidente. No fue solo dinero. Fue paciencia estratégica. Fue cálculo meticuloso. Fue comprender que las democracias no caen por tanques. Se desmoronan desde adentro hacia afuera, a través de sindicatos cooptados, por crisis económicas manufacturadas, por relatos que convencen a los militares de que salvan la nación mientras extirpan su libertad. La CIA no invadió Brasil. Simplemente persuadió a los propios brasileños a invadir su propia patria. Y lo que la desclasificación de abril de 2025 reveló es aún mucho más aterrador. Toda la estrategia fue documentada, catalogada, copiada para usarse después. El instructivo de la operación brasileña se transformó en el modelo para futuras intervenciones en todo el continente. Una operación. 21 años de férula militar. Un patrón para conquistar un continente completo. Los archivos ahora son de dominio público. La verdad es ahora imposible de negar. $435.000 compraron 2 décadas de dictadura y generaron la fórmula para dominar un continente. Si esta operación expuesta te ha impresionado, mira nuestros otros videos sobre intervenciones clandestinas de la Guerra Fría que reescribieron la historia. Suscríbete para recibir más secretos desclasificados que muestran cómo el mundo actual fue forjado por decisiones hechas en despachos oscuros. Pero antes de irte, dejo una pregunta para reflexionar. Una pregunta que la desclasificación de abril de 2025 nos fuerza a confrontar. En 1964, la CIA demostró que las democracias pueden caer usando dinero y tiempo. La verdadera pregunta que los documentos de abril de 2025 plantean no es si lo hicieron una vez, es, si lo hicieron una sola vez, ¿cuántas veces más lo repitieron? Los archivos de 1964 esperaron 61 años antes de ser revelados. ¿Cuántas?
Operaciones de 1974, 1984, 1994 siguen aguardando el momento de la desclasificación. La historia que acabas de oír estuvo oculta durante 6 décadas completas. ¿Cuántas historias más permanecen guardadas bajo llave? Reflexiona y mantén el espíritu crítico.